ya en la clase dentro del aula. Miren, la idea de hoy es terminar de ver este práctico, digamos, la clase 5 sobre el Estado moderno. Habíamos empezado a ver Hobbes el viernes anterior y nos quedarían ver Locke y Rousseau. ¿Sí? Vamos a ver si llegamos a ver Locke, digamos, en su totalidad, y Rousseau al menos algo, y en todo caso el viernes próximo cerraríamos Rousseau. Lo importante en todo caso es ir resaltando que estamos viendo sobre todo el problema del surgimiento del Estado en el pensamiento político moderno, entender que nos estamos dedicando al estudio de un área de la filosofía que es la filosofía política, pero siempre dentro de la modernidad. Es importante esto recordarlo. Venimos de ver un problema filosófico como es el del conocimiento, el de la verdad, también en la modernidad, con exponentes como Descartes, Locke o Hume, ¿sí? Y fíjense que de ahí, de esos tres que mencioné, hay uno que analizamos ahora desde el punto de vista de su teoría política, como Locke. Agregaríamos la teoría política de Hobbes y de Rousseau, pero estamos viendo, digo, 5 modernos, ¿sí? De los cuales uno juega en las dos áreas, ¿no? Tanto en el terreno del conocimiento, del problema nociológico, como se dice, por la disciplina justamente que se ocupa de estos problemas, la nociología, y a la vez en el plano político, ¿sí? En este tema de cómo surge el Estado y por qué. En este caso de la clase 5, es importante ver que estos filósofos, tanto Hobbes como Locke y como Rousseau, son llamados a la vez contractualistas, ¿sí? O filósofos ius naturalistas. Ahora yo les voy a compartir, no sé si lo pudieron chusmear, el PowerPoint que les subí el otro día sobre Hobbes, pero van a ver que ahora ahí lo tenemos, ¿sí? Fíjense, justamente, bueno, algunas cosas las paso porque las vimos ya, ¿no? El tema de la idea de Hobbes y su filosofía y su descripción del estado de naturaleza. Pero vuelvo a esta idea, fíjense acá, y un naturalismo y contractualismo, ¿no? ¿Cómo tiene que ver esto con la idea de el surgimiento de teorías que se fundan en el derecho natural, ¿sí? No en la doctrina religiosa que tiene que ver con una ley eterna, sino más bien en valores universales, ¿sí? Determinados por la razón humana, sobre todo, ¿no? Y la historia, que viene sucediéndose también la historia humana, que va a justamente a través de sus ejemplos mostrar al ser humano, mostrarle al ser humano cómo él, incluso sin el auxilio, digamos, de agentes externos, como decíamos recién, como puede ser, digamos, la idea de un gobierno por herencia o por derecho divino, digamos, esta cuestión de un gobernante impuesto, sino más bien el ser humano que puede resolver entre pares, digamos, en su propia comunidad, una forma de organización política o social, ¿no? De ahí la idea de contractualismo, fíjense cómo lo dice el párrafo, ¿no? Teoría filosófico-jurídica según la cual la sociedad y el Estado deben su origen a un pacto o contrato social libremente establecido por los hombres a través del mutuo consenso. Fíjense entonces cómo aparece la idea de libertad, de consenso, ¿no? de pacto, y cómo esto, en cierto modo, va a marcar una forma distinta de originar ese Estado o sociedad civil, ¿no? Cuando hablamos de Estado, hablamos de aquella institución, de aquel organismo que va a determinar justamente las leyes, ¿no? Qué es lo justo, qué es lo injusto, dónde está el mal, digamos, desde el punto de vista justamente que pueda afectar a la sociedad, en el sentido de quién infringe esas leyes, ¿no? Y a la vez, bueno,
va a decidir muchas cosas, sobre todo en este tipo de estado monárquico absoluto, como piensa Hobbes, en donde, bueno, el soberano tiene ese derecho incluso desde el punto de vista pedagógico, como a nosotros nos importa o nos ocupa, va a decidir qué es lo que hay que enseñarse en este modelo de Hobbes, ¿no? No tiene que ver esto con la idea de ser contractualista. La idea de contractualismo es tener justamente como origen del Estado el consenso, el contrato, el pacto, el acuerdo, ¿sí?, entre seres humanos. ¿Sí? Bueno, bien, esto lo avanzo rápido porque lo venimos viendo, revísenlo, el Power, si no lo vieron, es bastante explícito y creo yo didáctico para poder ver todo el proceso que hace Hobbes para pensar la necesidad de un Estado, ¿sí?, a partir justamente de este estado de naturaleza humano, de egoísmo, de guerra de todos contra todos. ¿Sí? Fíjense, acuérdense bien que es una hipótesis, un modelo, esto acá lo aclara el Power, fíjense en esta diapo, es un modelo, un supuesto, una hipótesis, y el mismo Hobbes, lo ven ahí, lo dice. ¿Acaso puede pensarse que nunca existió un tiempo o condiciones que se diera una guerra semejante? Y en efecto yo creo que nunca ocurrió generalmente así. Lo que dice Hobbes es, ¿qué nos pasaría a nosotros si no nos gobernara, ¿no?, una autoridad que nos mantenga a raya, que nos indique justamente qué es lo que tenemos que hacer, o qué es, mejor dicho, lo que no podemos hacer, ¿no? Sí, acuérdense siempre que esto todavía se repite, ¿no? La idea de que aquello que no está prohibido está permitido, ¿no? Bien. Jessica me dice sí, como diciendo eso lo tengo bien claro, ¿no? Pero no es así, Jessica, todo lo que no te prohíben, lo puedes hacer. Bueno, Hobbes tiene un significado de la libertad que tiene que ver con esta idea, ¿no? La idea de que la libertad existe cuando no hay un impedimento en su proceso, ¿no?, en su movimiento, cuando no hay nada que le impida avanzar, ¿no? Es como si yo dijera, bueno, acá ven la virome, ¿la ven ahí? Cayó. En realidad fue libre la virome hasta que se encontró con la mano, ¿no? La libertad tiene ese sentido para Hobbes, un sentido mecánico, físico, en donde si no hay impedimento, hay libertad, ¿no? Por eso la idea de un estado de naturaleza humano donde vale todo, ¿no?, donde todos tenemos derecho a todo, porque justamente no hay quien te diga esto es justo, esto no, no hay ley, no hay justicia, no hay Estado. Bueno, avanzo rápido el Power para que todo esto ya lo estuvimos charlando, ¿no? Recuerden bien, la idea del peligro de muerte violenta, como veíamos, sigue con la descripción de esta naturaleza. Por ahí la diferencia entre derecho y ley, recuérdenla, acá la ven en el Power, el derecho como libertad de hacer u omitir algo, y la ley como justamente la obligación de hacer o de omitir ese algo, ¿sí? Pero están bien claras las dos, ¿no? Y fíjense, ahí está la definición de libertad, esto que les decía hoy, ¿no? La libertad de hacer lo que se quiera para proteger la vida, y como y como ausencia de impedimentos externos para llevar a cabo la acción. Por eso habla ahí de definición negativa de libertad, porque en realidad te está diciendo, bueno, la libertad es cuando no hay un obstáculo, no te está diciendo es esto, ¿no? Si no sería redundante, decir, bueno, es el movimiento libre hasta que alguien te detenga. Bueno, esta idea de que el hombre igual se inclina permanentemente a la paz, y por eso sigue ciertas leyes de naturaleza, ¿sí? Tiene que renunciar a esos derechos que tiene sobre todo y todos para ganar justamente la seguridad de que el otro no va a hacer uso de ese derecho y va a venir y va a quedarse con lo mío, o incluso podrá matarme si quisiera, ¿no? Bueno, acá está la definición de contrato también, esto revísenlo, la idea ven como de mutua transferencia, o sea, yo transfiero mi derecho a vos de quedarme con lo tuyo, incluso tu vida, y vos haces lo propio conmigo, y juntos convenimos, consensuamos, pactamos con
un tercero. En realidad, no pactamos con el tercero, porque acá también le va a aparecer una diapositiva en donde les aclara que el soberano no forma parte del pacto. Digamos, no está sujeto a ningún tipo de restricción que pueda tener el pacto, ¿no? Está por afuera. Acá está, ¿ven? La causa inmediata de la formación de sociedad civil es, por lo tanto, el contrato que establecen entre sí las personas, pero hay que notar que el soberano no es parte del contrato, es decir, el contrato no se establece entre súbditos y soberanos, sino exclusivamente entre los súbditos. ¿Mm? Bueno, hay una cita de Hobbes sobre este tema del capítulo 17, y acá ya se define Estado, ¿sí? La idea de actor y autor. Acuérdense que el autor siempre es el súbdito y el actor es el soberano, o sea, el soberano es quien actúa, pero siempre en nombre del súbdito, tal cual, ¿no? Como que, en definitiva, qué es lo que hay que hacer lo decide el súbdito y el soberano es quien garantiza que eso se cumpla, ¿no? Por eso no forma parte del pacto, porque no está obligado, y a la vez digamos, y a la vez es quien va a tratar de que aquel que lo incumpla tenga que pagar por cometer injusticia, digamos. O sea, va a ser la garantía de que si alguien rompe el pacto, justamente él, por no formar parte del pacto, también puede actuar, ¿no? Y en ese sentido, bueno, tanto al soberano como al súbdito le corresponden ciertos derechos y obligaciones, quizá. Acá las tienen. ¿Ven? ¿Qué es necesario para conservar la paz? Esto para el soberano, ¿no? ¿Cuáles serían las leyes, la legislación, juzgar las doctrinas, esto que les decía hoy, decidir qué es lo que hay que enseñar y qué es lo que no hay que enseñar? También es importante esto, ¿no? ¿Qué es lo que no queremos que la gente sepa, aprenda? Bueno, después una cuestión de política exterior, declarar la guerra, firmar la paz, tener el monopolio de la fuerza armada, fijar impuestos, etcétera, etcétera. Y por último, los derechos del súbdito, o sea, qué derechos y qué obligaciones tienen los súbditos. Fíjense que en realidad aparecen como derechos, pero son todas obligaciones, ¿no? No pueden cambiar la forma de gobierno, no puede ser revocado el poder del soberano, no pueden protestar contra la institución, no pueden acusar de injusticia al soberano. Nadie puede ser castigado por ningún soberano, ¿sí? De todas maneras, con esto cierro Hobbes, aclara que hay un caso, digamos, en el único caso en el que el ser humano puede rebelarse contra el soberano, y es cuando, dice Hobbes, está en peligro su vida o le privan de los medios para conservarla, que es un poco lo mismo, ¿no? Cuando, qué sé yo, supongamos que te sacan el agua o el oxígeno, o te dejan en la calle muerto de frío, bueno, prácticamente no te están matando, pero más o menos. Supongamos, ¿no? Esta idea yo esto lo aclaro siempre con algunos ejemplos porque quizá no llega del todo a ser claro esto de qué quiere decir que te priven de los medios para conservar tu vida. Bueno, parece como algo muy complejo y simplemente es el hecho de que no te permitan tener lo mínimo necesario para vivir, ¿no? Que te quiten, qué sé yo, esos medios. Bueno, ¿cómo le fue con esto? ¿Bien? ¿Se entendió el Power? Igual hay más cosas que fui salteando, bueno, revísenlas, pero con esto creo que más la guía, más el PDF, está bien. Bueno, ya eh, les voy a compartir el PDF, digamos, que le subí, el de la clase, en la parte donde arranca Locke, ¿sí? Vamos a ir revisando algo de la clase y algo del práctico. Yo lo voy a tener a mano acá, el práctico, Ariana, ¿sí? A ver si ya lo abrí. Acá te tengo. Pereira, espera que estamos en la página 3. Acá estás. No, lo bueno de lo tuyo es que no lo adjuntaste como archivo, lo pegás, que es mucho más práctico, ¿viste? Para verlo y corregir. Igual no están viendo tu práctico, ¿no? Ustedes están viendo el PDF de Locke. Sí. Ahora no vemos nada. Nada. Está una pantalla en negro.
Mira, a ver, voy a dejar entonces de compartir este y voy a compartir este, el tuyo. O voy a directamente a tu práctico. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Bueno, voy a... Lo que vi de Hobbes está bien. No hay Estado, no puede haber justicia si no hay Estado. No habrá un ente superior que castigue al que malogró. Al que malogró. Al que malogró. Al que malogró. Bueno, ahí fíjate después. ¿Qué quisiste decir? Al que malogró a la persona. Al que la malogró. Está bien. Al que mal obró. Por ahí quisiste decir al que mal obró. Puede ser. Bueno, ¿qué realidad motiva el surgimiento del Estado en Hobbes? El miedo a la muerte, muy bien, acordate que es muerte violenta, ¿no? No es la idea de miedo a morir que podemos tener, sino, pero bueno, esto que marcás está bien, el deseo de obtener estas cosas, las pasiones que le hacen buscar la seguridad y la paz, está bien. El procedimiento por el cual se forma, está bien, la transferencia de derechos. A ver, lo del pacto de sujeción, hay un pacto de asociación y un pacto de sujeción. Después queda, está bien, bueno, está bien. Está bien. Claro, el primero es un pacto de asociación y después hay un pacto de sujeción porque quedamos todos sujetos justamente al soberano, ¿no? Por el civil, acuerdos, paz, sociedad organizada. Bueno, está bien. ¿Está de acuerdo? Se puede observar como, por ejemplo, los políticos aprovechan de su condición de apatía, democracia y uso de poder para conseguir lo que ellos desean, los beneficios económicos. Sí, estoy pensando en las últimas líneas más que en las primeras, porque la idea es ver si coinciden o no con Hobbes en su descripción del estado de naturaleza, sobre todo. Viste que pregunta respecto al ser humano, por ahí no lo aclara bien, pero tiene que ver con cómo comprende a Hobbes al ser humano por naturaleza, ¿no? Esta condición del hombre como lobo del hombre, de egoísta, de malvado, digamos, de malo por naturaleza. Pero bueno, la última me parece que se puede acercar un poco más. La primera te quedás más bien en el Estado, ¿no? Es una crítica a, a la forma en que usa el poder el político, me pareció, ¿no? Cuando en realidad Hobbes se refiere al Estado prepolítico todavía. Ariana, ¿se entendió, no? Sí, sí. Eso, por las dudas que después cuando te la devuelva no te lo aclare, ya te lo dije ahora. Bien. No, digamos, no es... Se entendió que interpretaste otra cosa porque la consigna tampoco fue muy clara a la hora de decirles si coinciden o no con Hobbes en su descripción del estado de naturaleza humano y no cómo es el ser humano, qué sé yo, porque es verdad, se te puede dar por opinar de los políticos. Bien. Bueno, y ya después entramos con Locke, ¿sí? Entonces, a ver si ahora yo quería hacer un mix de preguntas del práctico y a la vez ir revisando un poco el PDF. Lo importante es que vean que Locke, yo les voy a subir un cuadro también cuando terminemos de ver Rousseau, que por lo visto va a ser el viernes próximo. Les voy a subir un cuadro donde se compara a los tres y van a ver distintas variables, ¿sí? Por ejemplo, esta cuestión de la descripción del estado de naturaleza, o el tipo de régimen, o la forma en que conciben, digamos, esa organización política, etcétera, etcétera. Hay varios puntos. Y también hay puntos en donde veamos diferencias. Y también hay algunas alusiones a cierta semejanza que encontramos entre los tres, ¿no? A ver, voy a dejar de compartir un segundo tu trabajo y voy a pasar al PDF. A ver si logro. Nos quedan todavía 5 minutitos. Compartimos acá. Ahí está. Ahí lo tienen, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, habrán visto que el texto compara a Hobbes y a Locke. Fíjense acá,
por ejemplo, esta idea, mientras que para Hobbes el hombre es por naturaleza un predador insaciable que vive en una permanente situación de conflicto que le impide tener aquello por lo que lucha, ¿sí? Después, para Locke dice, el Estado no viene a ocupar el lugar de cierta sociabilidad primaria para sustituirla, sino que viene a complementarla mediante un sistema legal que refuerza esos derechos que los hombres ya tenían en el estado de naturaleza. ¿Se entiende? Como que el estado de guerra se origina en el estado de naturaleza, dice Locke, pero no es igual al estado de naturaleza. Él dice, en el estado de naturaleza somos todos buenos, libres e iguales, ¿no? Y cuando se ejerce la fuerza porque uno se quiere quedar con lo que tiene el otro, se origina ese estado de guerra, ¿no? Fíjense acá, para Locke el estado de naturaleza se caracteriza porque los hombres viven juntos según la razón, ¿ven? Sin que haya en la tierra un superior como común, digo, para dirimir los conflictos entre ellos. La fuerza, cuando se ejerce fuera de la esfera del derecho, crea un estado de guerra, pero este no debe identificarse con el estado de naturaleza. ¿Ven cómo se despega de identificar estado de naturaleza con estado de guerra? Puesto que constituye una violación de este. Lo que dice Locke es que el estado de guerra se produce cuando se viola el estado de naturaleza. Por eso Locke, el estado de naturaleza, dice, se constituye con el fundamento filosófico de la teoría que intenta fijar los límites de la autoridad política y ya no va a ser ese lugar de sociabilidad vacía como en el caso de Hobbes, ¿no? Y acá hay otro párrafo que lo aclara mucho. Más allá de la diferente comprensión del Estado y de la sociedad civil que hay en ambos, también hay una interpretación que hace Locke respecto del derecho de propiedad como un derecho natural, ¿sí? Imagínense que en Hobbes, de lo que hay, nada es de nadie, nadie es dueño de nada. Y en Locke, todos somos dueños de todos, ¿sí? Y el que lo trabaja, se lo queda individualmente, que sobre todo tiene que ver con la tierra en principio, ¿no? O sea, aquel que ve un pedazo de tierra se apropia de este y lo trabaja, se adueña. ¿Por qué? Porque le agregó su valor, trabajo, etc. Esto después lo van a ver en profundidad, pero para que vayan viendo la diferencia en el punto de partida, ¿no? Y fíjense entonces, hace del derecho de propiedad un derecho natural. El individuo es aquí el individuo propietario. Como el hombre tiene el deber y el derecho de la propia conservación, tiene derecho a las cosas que le son necesarias para este fin. Obviamente tiene derecho a la tierra porque necesita usufructuarla para poder vivir de ella, por ejemplo, ¿no? Fíjense, ¿no? Acá como lo dice el mismo Locke. Los frutos de la tierra son dados para usar y gozar de los mismos, y de la misma forma que cada uno puede hacer uso de su vida en su propio beneficio antes de que se consuma, así también puede adquirir la propiedad por medio de su trabajo. Todo lo que excede esto pertenece a los demás. Tanta tierra como el hombre labra, planta, mejora y utiliza en su provecho, constituye su propiedad. Fíjense, en el estado de naturaleza entonces se produce un corte entre lo que es común y aquello que los hombres adquieren porque se apropian de manera privada, justamente privada en el sentido de que privan al resto de apropiarse también, ¿no? De ahí viene lo privado. Estoy privando, es solo mío, ¿no? Bueno, y la idea de que el trabajo legitima la apropiación, ¿no? Esto aparece también ahí. Bueno, acá hay una comparación con Descartes, que la pueden revisar, pero no viene mucho al caso en lo que se refiere a la teoría política directamente. Sirve para entender justamente este punto de partida del que hablábamos en Locke, pero querría ir directamente a la cuestión de la propiedad intelectual. Estamos individual, perdón. Estamos al cierre de este Zoom. Volvemos un ratito más, chicas, y ya lo liquidamos a Locke, y después vemos si seguimos con Rousseau la próxima. Bueno, dale. Ok. Sí, profe. Salgo y ahí vuelvo.